Les invito a que abran sus Biblias conmigo en el Evangelio según Juan, capítulo 18, versículo 7. Bien, vamos a darle observación a la palabra de Dios. Versículo 7 del capítulo 18. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. En el contexto hemos observado que nuestro Señor se encontraba en un huerto cerca a Jerusalén llamado Getsemaní, y que estando en aquel sitio, Judas dirigió una comitiva de soldados y alguaciles para llevarlos a aquel lugar y así entregar a nuestro Señor. Vemos que en el momento en que ellos llegaron, nuestro Señor salió al encuentro de ellos. Y observamos también en el contexto que cuando nuestro Señor pronunció el glorioso nombre de Dios, cuando Él dijo: yo soy, aquella comitiva cayó hacia atrás, cayeron, retrocedieron y cayeron. Y decíamos que nuestro Señor allí simplemente permitió que las cosas sucedieran de esta forma, y lo hizo de manera voluntaria, porque Él tenía todo el poder y toda la autoridad para haber derrotado a ese grupo de hombres que iban por Él. Dijimos que eran seguramente más de 300 hombres, podría ser una compañía que iba de 300 a 600 hombres. Dice que cayeron hacia atrás solamente cuando nuestro Señor habló, y esto nos habla y nos muestra cuán poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como observamos en el versículo 7, y vamos a darle otra vez observación, dice la palabra: ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. A pesar del asombroso efecto que las dos palabras de nuestro Señor tuvieron sobre sus captores, esas dos pequeñas palabras: yo soy, Jesús volvió a preguntarles a quién estaban buscando, y repitió así su pregunta. Al parecer, tan pronto como se levantaron, y a pesar del susto y del temor que sentían,
demostraron continuar con el propósito de prender a Jesús de Nazaret. Es sorprendente cómo opera la terquedad y la obstinación en los hombres impíos. Parecen mulas y bestias indómitas. Les pasa lo que les pasa y aún así no reaccionan ni entienden. El grupo encabezado por Judas, a pesar de lo visto, se endureció en su malvado propósito, tal como lo hizo Faraón en Egipto a pesar de las plagas. Y recordemos que cuando Dios envió estas plagas allí a Egipto, Moisés iba y hablaba al Faraón. Y este hombre por momentos parece como si ya estuviese listo a permitir que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud. Sin embargo, volvía y se endurecía. Y se endurecía y otra vez los volvía a tener cautivos prisioneros. Y Dios le mandó una plaga, otra plaga, otra plaga. Y entre más cosas veía este hombre, más se endurecía. Y podemos pensar en que así son los incrédulos modernos. A pesar de todo lo que está ocurriendo, a pesar de todas las cosas que hemos visto en la actualidad y todo lo que está sucediendo, perseveran en su maldad, en su dureza y pecado. Culpan a Dios en vez de arrepentirse y se hacen las víctimas y no los culpables. Así actúa mucha gente en la actualidad, a pesar de que vean muchas cosas. No se arrepienten, no se convierten, no cambian su manera de vivir, sino que continúan y perseveran en su obstinación, en su maldad y en su pecado. Por el contrario, los hijos de Dios deben ser mansos y enseñables, también corregibles y aconsejables. Nada peor que encontrarse con alguien que profese cristiandad y encontrar a una persona necia y testaruda. Nosotros debemos de tener un carácter apacible, un carácter dócil y permitir ser enseñados, el carácter que Dios nos ha dado. Versículo 8. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Jesús repite su majestuosa afirmación: yo soy, con la cual se identifica como la persona a que buscaban. Otra vez, teniendo la oportunidad de esconderse en la oscuridad del huerto, Cristo toma la iniciativa y prácticamente les invita a tomarle preso. Juan desea mostrar que el Señor estaba en absoluto control de lo que pasaba, pues con una calma y una dignidad extraordinaria, plenamente consciente de los insultos y el maltrato que había de sufrir en las próximas horas, el Señor repite su afirmación. Sabiendo todo lo que le había de suceder, nuestro Señor nuevamente les dice a estos hombres, a estos soldados y alguaciles: yo soy, os he dicho, yo soy. Queriéndoles decir: observadme, aquí estoy dispuesto a entregarme a vosotros. Aún en ese momento de crisis personal, el buen pastor
no se olvida del bien de sus ovejas. Qué maravilloso dominio de sí y qué consideración por los suyos. Entonces parece decir, si a mí me buscáis, dejad que estos se vayan. Nuestro evangelista desea corregir la impresión dejada por los evangelios sinópticos en que los discípulos huyeron atemorizados. Seguramente lo hicieron, pero notemos que aquí Juan aclara que nuestro Señor es quien pide para que se les deje ir y para que nada malo les ocurriese. En este texto, versículo 8 que acabamos de observar, vemos el cuidado y la delicadeza de nuestro Señor hacia sus frágiles y débiles discípulos. Aún en este momento tan difícil por el que Él estaba pasando, pensaba más en los demás que en sí mismo. Por lo que dice, si vuestro cometido consiste en apresarme exclusivamente a mí, entonces hacedlo, aquí estoy, pero dejad que estos se vayan. Dejad que se marchen y no los dañéis. La profecía de Zacarías capítulo 13 versículo 7 decía: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Y esto sería precisamente lo que aquí estaba ocurriendo, lo que iba a pasar. Nuestro gran sumo sacerdote demuestra su especial vigilancia y consideración por su pueblo. Dejad que estos se vayan, no les hagáis nada malo. Sin duda los 11 debieron recordarlo en sus memorias. Sin duda debieron tenerlo presente hasta el último momento de sus vidas. Que justo en el momento cuando nuestro Señor fue capturado y apresado para ser llevado a juicio y para ser maltratado y luego crucificado, justo en ese momento Él pensó en ellos más que en sí mismo. El último pensamiento de su maestro antes de ser capturado estuvo dedicado a su seguridad y a su cuidado, y esto debió haber marcado la vida de estos discípulos para siempre. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Este es un comentario explicativo de los que Juan acostumbra a realizar y nos recuerda que la intervención del Señor para garantizar la seguridad de sus discípulos estaba cumpliendo con lo que había dicho en su oración. Recordemos que el Señor en su oración que observamos en el capítulo 17 dice a su Padre: ninguno de ellos se perdió. Y es que nuestro Señor se hace responsable de la seguridad espiritual y física de sus ovejas, las cuales, de haber sido arrestadas, de haber caído en manos de los líderes judíos y de los romanos, seguramente hubiesen caído en el desánimo y la desconfianza. Uno de los medios para protegerlos del naufragio de su fe fue protegerlos de una tentación superior a sus fuerzas. Nuestro Señor sabía que aún sus almas no eran lo suficientemente fuertes para soportarlo. Así pues que les proporciona una vía de escape
para que ninguno de ellos se perdiese. En su cuidado por su pueblo, Jesús proporciona también los medios para perseverar en la fe. Juan no habla únicamente de la vida física, también pensaba en la vida eterna, en la salvación. Pues si en su debilidad no se les hubiese librado transitoriamente, seguramente ellos hubiesen negado la fe, hubiesen negado al Señor, hubiesen sucumbido ante esta prueba. Por eso, al librarlos de una prueba que excediera sus capacidades, Jesús también les rescató de la destrucción eterna. Guardarlos físicamente en ese momento significaba también guardarlos espiritualmente. Y aunque muchas veces no tengamos la misma claridad que Juan tenía aquí al escribir esto, debemos reconocer que en repetidas ocasiones nuestro Señor nos ha guardado también a cada uno de nosotros, aún de la misma muerte, que tal vez en ese momento hubiese significado el infierno para nosotros. ¿Cuántas veces el Señor no ha guardado y preservado nuestras vidas? ¿Cuántas veces no hemos visto su mano poderosa cuidándonos detrás de las cosas que nos suceden? Nuestro Señor es fiel en guardarnos y presentarnos sin caída y sin mancha ante el Padre. También en no dejar que la prueba nos sobrepase y ahogue. Dice la palabra que el Señor no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir. El Señor sabe hasta dónde podemos llegar en medio de esa prueba. Y cuando estamos atravesando esa difícil prueba, el Señor sabe librarnos, sabe socorrernos, sabe ampararnos para que no caigamos. Juntamente con la prueba nos dará la salida, y de eso podemos estar persuadidos y confiados, mis hermanos. El Señor nos ayudará cuando estemos atravesando momentos de crisis y de prueba. Qué compasivo y bondadoso es nuestro Salvador. Qué maravilloso es nuestro Señor. Indudablemente este incidente se constituye en un instructivo ejemplo de la forma en que Jesús trata hoy en día con su pueblo. Él aplaca los vientos y las tempestades y no permitirá que los creyentes sean destruidos por completo. No permitirá que ninguno se pierda. Recordemos Juan en el capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Ninguna perecerá. Igual que un sabio doctor administra la cantidad exacta de lo que pueden soportar sus pacientes, así nuestro Señor, si permite la prueba en nuestras vidas, es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento, para nuestra madurez y para que seamos perfeccionados. El Señor, por medio de esa prueba, forma nuestro carácter y nos hace semejantes a Él, y lo hará de la manera exacta, en la medida exacta. No dejará que esa prueba nos sobrepase ni nos consuma.
Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Ninguno de los otros historiadores menciona el nombre del discípulo ardiente ni de su víctima. Solo Juan especifica que fue Pedro quien asestó el golpe y Malco quien lo recibió. Pedro manifiesta su carácter impulsivo, impetuoso, actuando precipitadamente con celo y fervor, sin tener en cuenta las consecuencias. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiese mediado en este momento, si no hubiese tomado a este hombre y le hubiese curado, seguramente Pedro había muerto en ese mismo instante. Anteriormente había dicho que estaba listo para entrar en la batalla con el Señor y dar su vida en la pelea. Recuerdan que había dicho por ahí en versículos anteriores: Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Parece que no entendía lo que el Señor le estaba pidiendo ni cuáles eran los propósitos de Dios, y estaba hablando en serio. Pero pronto se le enfriarían los ánimos y se acobardaría. Ese Pedro impulsivo que aquí lo vemos sacando su espada y lanzándosela hacia aquel siervo del sumo sacerdote Caifás, en un poco tiempo, en unas pocas horas, estará negando a nuestro Señor Jesucristo y llorando amargamente por haber dicho que no le conocía. Sin embargo, aquí le vemos sacando lo que sería una espada corta o un puñal. Parece que se trataba de una espada no como la que utilizaban los soldados, sino más bien una espada corta, algo como un puñal o un cuchillo que se utilizaría para defenderse de los animales, que un hombre utilizaría para defenderse. E hiriendo a uno de los hombres que iban adelante para prender a Jesús, quien al presentarse en actitud de combate expuso el lado derecho de su cuerpo. Seguramente este hombre iba enfrente y Pedro sacó su espada y dijo: no, yo no voy a dejar que lleven a mi Señor, y una vez le tiró con todo lo que tenía. Pero ¿qué era un pescador rudimentario con una pobre espada corta frente a más de 300 hombres bien armados? La acción de Pedro fue realmente tonta. ¿Acaso pensaba que nuestro Señor necesitaba de sus pobres fuerzas? ¿No se percataba que estaba tratando de defender a quien solo con su palabra tenía el poder suficiente de vencer a sus enemigos? Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tratando de defender al Omnipotente? ¿No se percataba que se estaba cumpliendo lo que el Padre había planeado desde el principio, en la eternidad? Olvidó por completo las frecuentes predicciones de Jesús en que sería entregado a los gentiles y condenado a muerte. Qué irreflexiva e impulsivamente actuó el discípulo. Evidentemente el golpe se dirigía hacia la cabeza de Malco. El apasionado discípulo no buscó cortarle la oreja a este siervo, sino más bien darle una estocada certera y definitiva. Probablemente apuntó a la cabeza,
y siendo un pescador rudimentario, no era tan diestro con la espada. Seguramente tiró a cortarle la cabeza y el hombre, al esquivarlo, expuso su lado derecho, de modo que le cortó su oreja. El hecho que haya cortado la oreja indica la acción desesperada de alguien poco diestro con la espada. Pedro no tuvo su mejor faena, sin embargo, cortó oreja. Si hubiese sido un torero, le habría quedado muy bien, pero no para un discípulo del Señor. Y lo hizo con uno de la realeza, alguien de renombre, un hombre reconocido por su trabajo y servicio al sumo sacerdote, alguien que por consiguiente representaba su autoridad. Malco, si era el siervo de Caifás, él iba representando en ese momento al sumo sacerdote, era alguien importante. Sin una oreja, este hombre no podría servir más en el templo, ya que la ley y los judíos prohibían que individuos mutilados lo hiciesen. Y no está muy claro si la oreja fue cercenada por completo o seguramente quedó colgando. Lo cierto es que brindó a nuestro Señor la ocasión de realizar un milagro de curación física. Aún allí, en medio de sus enemigos, en medio de sus captores, nuestro Señor Jesucristo realiza una intervención milagrosa, tomando la oreja de este hombre. El Evangelio de Lucas nos dice que le tocó y al instante su oreja fue sanada. Qué compasivo y qué bondadoso es Jesucristo, que aún a sus enemigos les dio pruebas de su poder divino hasta el mismo fin de su ministerio. Sin embargo, vemos que ellos hicieron caso omiso. Y es que los milagros por sí solos no convierten a nadie. Incluso muchas veces solo incrementan la maldad y el endurecimiento, como le pasó, y como ya lo dijimos, a Faraón. Los detalles de este episodio son propios de un testigo ocular. Notemos que Juan menciona el nombre de Simón, Pedro, y también a Malco. Habla del tipo de arma utilizada y describe la precisión al cortar la oreja derecha. Y también que Malco era siervo de Caifás. Y es que Juan vio lo excesivamente torpe que fue Pedro al intentar probar su fe con la espada cuando no lo pudo hacer con su boca. El cristianismo más profundo no es de quienes son más fervorosos y enérgicos, ni de los más celosos e impulsivos que se comportan neciamente para luego tener que arrepentirse de ello, como le ocurre aquí a Pedro. Aunque a veces resulte tentador encargarnos nosotros mismos de los asuntos o forzar la situación, la mayoría de las veces esas actitudes nos conducen al pecado. Cuando actuamos en nuestras propias fuerzas de manera impulsiva, como lo hizo aquí el discípulo, cuando queremos tomar la situación con nuestras propias manos y tener el control, y no dejamos ni permitimos que sea Dios quien cumpla su plan y su propósito en nosotros, pecamos y fallamos. Y generalmente vamos a terminar haciendo cosas
de las cuales debemos arrepentirnos. En lugar de eso, debemos confiar en que Dios llevará a cabo su plan y que sus propósitos son perfectos y son buenos. Si Pedro lo hubiese hecho a su manera, seguramente lo que hubiese buscado es que allí estos hombres les hubiesen matado, porque ¿qué era un pobre discípulo contra semejante grupo de soldados armados? Y Jesús no habría muerto en la cruz y el plan de redención se hubiese obstaculizado. Esto no era lo que Dios deseaba, esto no era lo que Dios quería, esto no era lo que Dios tenía planeado. Y es que cuando deseamos solucionar las cosas a nuestra manera, somos un estorbo en lo que Dios hace y no aportamos nada. Versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús reprendió el celo imprudente de Pedro. Mete. Es una orden fuerte, anticipando una obediencia inmediata, contundente y severamente, con el fin de enseñarle que el Evangelio no se sustenta ni se propaga por medio de las armas ni de la violencia. Mateo añade en este contexto: todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Qué reprensión más necesaria y veraz ha demostrado ser esta en la historia de la Iglesia del Señor? El uso de las armas se ha vuelto en contra de sus propios promotores. Las guerras protestantes en Europa después de la Reforma y la guerra civil en Estados Unidos entre el norte y el sur son tristes pruebas de ello. El cristianismo no se debe difundir ni propagar por medio de la violencia, ni con las armas. Qué equivocados se encuentran aquellos que dicen creer en Cristo y piensan llevar su evangelio por medio de la violencia y de la guerra. Esto no es así. Muchos cristianos murieron en el frente de batalla, tomaron la espada y perecieron a espada. Y allí vemos que se ha cumplido lo que nuestro Señor ha dicho: el que tome la espada, a espada perecerá. Qué ciertas son estas palabras. Luego dice nuestro Señor: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Con estas palabras Jesús muestra su disposición absoluta en beber hasta la última gota de esa amarga copa del sufrimiento que tenía ante sí. Poco antes, en Getsemaní, durante su tiempo de oración, Jesús había dicho: si es posible, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora dice: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y tomando estas dos expresiones en conjunto, nos muestran que en medio del lamento Jesús clamó en busca de alivio, pero también que su oración recibió como respuesta la capacidad de someterse por completo a la voluntad del Padre. Aquí ya vemos a nuestro Señor dispuesto a tomar ese cáliz que metafóricamente representaba sus padecimientos,
su sufrimiento y su muerte. Jesús asumió beber esa copa en su totalidad. Si fuese una copa dada por los hombres, con justicia nuestro Señor podría rechazarla. Si fuese una copa dada por el diablo, con absoluta seguridad la rechazaría. Pero aquí vemos que se trata de la copa dada por el Padre. Por lo tanto, la bebería voluntariamente y de muy buena gana. La tomaría con la mejor disposición. Entonces, al hacerle esta pregunta al discípulo, nuestro Señor parece decirle: ¿acaso quieres que rechace, Pedro, lo que el Padre me está dando? ¿Acaso quieres evitar que muera por los pecadores y de esa manera desobedezca la voluntad de aquel que me envió? Si nuestro Salvador consideraba sus sufrimientos como la copa de su Padre, ¿no debemos nosotros, como hijos de Dios, considerar también los sufrimientos en esos mismos términos? Debemos beber cualquier copa que el Padre nos dé, por amarga que sea, y beberla con satisfacción y con agrado, y aceptar que si esa es la voluntad de Dios para nosotros, es buena y es agradable y es perfecta. Si Él nos la da, es para nuestro bien y no para nuestro mal, porque nuestro bondadoso Padre no nos dará algo que nos haga daño, ni tampoco algo que nos afecte. Tenemos a un Padre celestial que es amante y es bueno y desea lo mejor para nosotros. Y si Él, en su soberana voluntad, decide darnos copas que pueden representar también sufrimientos en esta vida, debemos asumirlos con gozo y con alegría, con agradecimiento, sabiendo que su voluntad es mejor que la nuestra y que sus planes y sus caminos son más altos que los nuestros. Que a veces, tal vez no entendamos lo que Dios hace con nosotros, pero démosle gracias en todo y por todo, porque esa es también su buena voluntad para con nosotros.